de las consecuencias directas que se derivan de no ser capaces aún de funcionar colectivamente de un modo adecuado son los continuos roces existentes que, en forma de inconclusos conflictos cotidianos, nos van distanciando unos de otros progresivamente, al irse generando así espacios de incomunicación creciente en nuestras relaciones interpersonales. Todo eso origina en nosotros un bloqueo empático casi permanente que convierte la interioridad ajena en una incógnita a despejar. De ese modo solo percibimos del otro la capa más periférica de su quehacer en el mundo, apareciendo ante nosotros como un simple estereotipo. Una especie de caricatura trivial más propia de la literatura que del universo humano real. Jorge, nuestro amigo de toda la vida, pasa entonces a ser el prepotente, el egoísta, el desconsiderado, y de ese modo la humanidad entera se transforma en una particular categoría tipificada bajo el epígrafe de la gente es, la gente dice, la gente hace. Para quebrar esa anestesia emocional perenne en la que nos hallamos inmersos hemos de movilizar una especial cualidad que todos poseemos denominada empatía. Solamente obrando de ese modo lograremos conectar en profundidad con el otro descubriendo hacia ese ser humano que se esconde tras esa superficial etiqueta con la que le hemos cubierto. El problema es que, como en numerosas ocasiones nos sucede, tendemos a pensar en hacer algo, en vez de hacerlo nos decimos a nosotros mismos que debemos empatizar con los demás pero, en el fondo, ni siquiera sabemos cómo realizar correctamente tal cosa. Supongamos que alguien nos cuenta lo bien que se siente porque todo le ha salido tal y como esperaba. La manera que poseemos de registrar eso es rememorando aquella ocasión en la que a nosotros nos sucedió algo parecido. Solo al conectar con la emoción de ese recuerdo, logramos comprender la sensación del otro. Pues bien, este mecanismo es perfectamente válido para cualquier ocasión y sirve también cuando el otro hace algo que nos resulta desagradable, si en dicha situación, evitamos caer en la superficialidad de reducir al otro a un mero personaje evocando aquel momento biográfico en el que nosotros mismos nos comportamos de un modo similar, comenzaremos a entender lo mal que debe sentirse para obrar de ese modo. No se trata de justificar dicha conducta sino de aceptar que todos, en determinadas circunstancias, podemos cometer errores. Nuestro amigo, por ejemplo, llega tarde y, lamentablemente, a la hora de expresar nuestros sentimientos al respecto, nos brota ese cavernícola que todos llevamos dentro y ese compartir lo que nos pasa, carente por completo de empatía, se torna en un exabrupto incontrolado pletórico de agresividad. Frente a ello, el otro reacciona, sintiéndose atacado, esgrimiendo un comportamiento que, de alguna manera, se acopla al nuestro formándose así una especie de puzzle dinámico en el que ambas actitudes se retroalimentan entre sí produciendo esa escalada típica de cualquier conflicto. ¿Qué pasa? Ya estoy aquí. Dichosos los ojos. ¿A que sí? Vamos a verlo. Vamos a ver, nos hemos quedado hace ya 45 minutos. Parece mentira, Miguel, que no me conozcas. 45 minutos para lo que tú estás acostumbrado no es nada. Pero vamos a ver, y vamos a tomarnos un vinito primero y luego ir al teatro. Pues luego de salida no lo tomamos. Tú no te apures por eso. Venga, vamos a lo que vamos. Mira, tío, mira que te conozco, pero esta vez pensé que no ibas a hacerlo. Pero vamos ya a ver. estoy... Mira, de verdad, Si es no que... es que te lo haga. empieza- No, pero si no es que te lo haga, es que la vida es muy complicativo. Y el tráfico, y eso que voy en bicicleta, pero vamos, que el tráfico estaba fatal. Va, tío, pero... Mira, tío, me has venido aquí con el... Poco por siempre. No. Pero tú... Venga, que todo lo tomas por el serio. No me jodas, claro, como no estabas tú aquí esperando de pie de plantón... Miguel Ángel ha adoptado una actitud muy reprobatoria hacia Alejandro, reprochándole su impuntualidad, entendiéndola como una falta de consideración por su parte. Frente a ello, Alejandro, sintiéndose atacado, ha reaccionado restándole importancia a lo sucedido y eludiendo, a su vez, cualquier responsabilidad achacando lo ocurrido a una exagerada susceptibilidad manifestada por parte de Miguel Ángel. Su mutua carencia de empatía les ha convertido en el exagerado y el desconsiderado respectivamente. A su vez, los comportamientos de ambos se acoplan, entre sí, retroalimentándose. Cuanto más a la ligera se tome la situación Alejandro, más le echará en cara a Miguel Ángel su retraso y cuanto más exigente sea él con Alejandro, menos posibilidades existirán a la hora de que éste asuma alguna responsabilidad en ese asunto. Con el tiempo,
Esa irracional y arbitraria gestión que efectuamos ante ese tipo de situaciones va fijando en nuestra conciencia la idea estigmatizada de que el conflicto es una circunstancia personal muy desagradable que conviene eludir. Así nadie hace nada al respecto salvo intentar, sin éxito, mantenerse a distancia y alejarse hasta de su simple sombra. Todos, en algún momento, hemos experimentado el hecho de que resolver nuestras diferencias ha servido para afianzar los lazos afectivos existentes con esa persona en concreto. Las parejas sentimentales, de hecho, se perpetúan en el tiempo gracias a ello y, por el contrario, en la medida en que no son capaces de ir resolviendo satisfactoriamente tales roces, la relación naufraga sin remedio. Es decir, toda disputa se constituye en una auténtica encrucijada existencial que nos plantea intrínsecamente una disyuntiva en clave de acercamiento o distanciamiento referida a la intensidad o grado de cohesión del nexo emocional existente entre nosotros y aquellos que nos rodean. Sin embargo, nos enfrentamos a ellas subestimando tales tiranteces, eludiendo así el superarlas definitivamente en algún momento posterior, confundiendo el hecho de que necesariamente pierdan carga emocional con el tiempo con que se vayan superando sin más. Es posible que, por mera comodidad, creamos que esas tensiones se resuelven por sí solas o que, en un alarde de ingenuidad, supongamos que prescriben o caducan al cabo de un tiempo. Aguardamos por mero orgullo a que el otro se disculpe mientras esos nudos conversacionales abiertos se enquistan y, de manera latente, generan espacios de incomunicación crecientes, comprometiendo, por acumulación, el clima general de convivencia. En definitiva, bien, intentamos resolver toda polémica que pudiese aflorar en un momento dado, contribuyendo a cohesionarnos entre sí o, por el contrario, nuestras sociedades se irán desestructurando progresivamente, sintiéndonos cada vez más solos y aislados. Si, por ejemplo, en una reunión alguien increpa a otro por interrumpir un discurso que ya duraba demasiado y a su vez, se siente molesto por acaparar el otro el debate, ¿quién ha de disculparse? ¿El que reprochó la intervención a destiempo o el que, harto de esperar, interpeló sin aguardar a que le tocase hablar, molestando así al ponente que, a su vez, estaba abusando del turno de palabra? Para aquel que le llamó la atención al otro, la disputa comenzó cuando le interrumpió. Sin embargo, para ese otro, el que aquel empezase a extenderse en exceso fue lo que generó, en realidad, la polémica. De ese modo, en todo conflicto existen tantos puntos de vista distintos como personas involucradas hay. A su vez, cada una de esas particulares perspectivas alberga una necesidad concreta a satisfacer. Sin embargo, nuestra habitual carencia de empatía nos hace impermeables a los sentimientos ajenos y, anclados en lo que nos ocurre a nosotros, como si no existiese nada más, nuestra mayor preocupación se centra entonces en averiguar quién tiene más razón.